Bienvenidos amigos míos a las revistas digitales y podcasts judiciales del mundo del derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis. En esta ocasión les queremos agradecer por el éxito de las historias de detectives del mundo del derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis, y a su vez también del mundo de la historia universal y de México y otros temas de interés en general, ya que hemos tenido una gran recepción en base a nuestras historias de detectives, de artes marciales y próximamente de samuráis, y esperamos que nos sigan apoyando como siempre lo han hecho. Y principalmente esta es la antología de las historias de la Agencia de Detectives Privados Siglo XXI, del mundo del derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis, y del mundo de la historia universal y de México y otros temas de interés en general. Ahora bien, en esta antología de historias de la Agencia de Detectives Privados Siglo XXI de Derecho e Historia, recapitulamos todo lo que ya había pasado con el mundo del derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis, solo que esta vez necesitaba resolver un caso de homicidio que había pasado y ocurrido y sucedido sin ningún precedente. ¿A qué queremos llegar con esto, amigos míos? Que principalmente cosas sobrenaturales habían aparecido en este homicidio doloso, que ni la propia institución e instituciones, tanto públicas y federales, no se sabían explicar, no podían explicarlo. Pero esto, amigos míos, estaba relacionado con fantasmas, hombres lobo y vampiros, por lo que al mundo del derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis y al mundo de la historia universal y de México y otros temas de interés en general le habían hablado, y él contestó: Agencia de Detectives Privados Siglo XXI de Derecho e Historia, a sus órdenes. ¿Es usted de la Agencia de Detectives Privados Siglo XXI de Derecho e Historia? Así es. ¿Puede decirme su caso, su problema jurídico y judicial? Tenemos un homicidio doloso que sucedió sin explicación alguna y sin precedentes, y creemos que está relacionado con esas historias de fantasía y sobrenaturales, de fantasmas, de vampiros y de hombres lobo. Me imagino que usted, como es un gran hombre culto y como lo dice así en general sus redes sociales, sabe perfectamente de lo que le estamos hablando, ¿verdad? Sí, así es. ¿Puede decirme cómo sucedió todo? No es concerniente ni pertinente que hablemos de este tema aquí por teléfono. ¿Y usted quién es? Principalmente cuando nos veamos, ya usted me reconocerá. Bueno, ¿puedo ayudarlo en otra cosa? No, nos vemos próximamente cuando yo le llame. ¿Puede ser en su oficina la semana que viene, el viernes a las 11 de la mañana? Sí, con mucho gusto. De acuerdo. Y en eso empezó a leer sus libros de Star Wars, y a su vez también sus audiolibros de Halo y demás. Y sobre todas las cosas empezó a leer sus mangas de Record of Ragnarok, de Batman and the Justice League, y finalmente sus mangas de Green Blood. Y le habló a su socio de Samurai Knight, Warrior of the World and Cosmos.
y le comentó lo siguiente: socio, amigo, compadre, ¿cómo has estado? Bien, ¿y tú cómo has estado? El mundo del derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis y el mundo de la historia universal y de México. He estado bien. Oye, te tengo aquí un caso totalmente inexplicable y sin precedentes. ¿A qué te refieres con eso? ¿Puedes decirme cómo está el asunto? Sí, platiquemos aquí por teléfono. Resulta que una persona me contactó porque principalmente este homicidio doloso se cometió sin ninguna manera y sin ninguna explicación. ¿A qué te refieres con eso? Que no saben cómo ocurrió el homicidio doloso, no saben cómo ocurrió el delito, no saben cómo ocurrió el crimen. Y me dijeron que estaba relacionado con fantasmas, vampiros y hombres lobo. Esas leyendas que tú y yo escuchábamos de pequeños y que principalmente vimos en múltiples adaptaciones de cine, de obras literarias en general, que principalmente tú ya sabrás cuáles son, como Harry Potter, principalmente Crepúsculo, entre muchas otras y más de 1 trillón de adaptaciones que han hecho de esas leyendas desde los siglos XVIII, XIX y XX. Entonces, ¿qué te parece el caso? ¿Se te hace interesante? Se me hace muy interesante, pero hay que irnos con demasiada cautela y mesura. ¿En dónde te puedo ver? ¿Sabes qué? Ven precisamente a mi oficina el día sábado para que comentemos esto, porque la semana que viene me van a venir a ver estas personas y quiero que tú estés principalmente conmigo. De acuerdo. Entonces, ya en el día sábado, tanto el mundo del derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis y el mundo de la historia en general, es decir, nuestro mejor detective privado y agente privado y abogado en general, el mundo del derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis y el mundo de la historia universal y de México y otros temas de interés en general, se acordó ver el día sábado con su amigo de Samurai Night Warrior, y ya cuando ya era ese día sábado, empezaron a hablar del asunto. A ver, principalmente dime cómo ocurrieron los hechos y te diré mi opinión. Resulta que esta mujer había salido alrededor de las 10 de la noche de su casa e iba a comer a restaurantes lujosos. Tú ya sabes. Precisamente, pues ya sabemos, Palacio de Hierro, Liverpool y Sanborns. Y lo que pasó después es que inexplicablemente y sin ninguna explicación y sin precedentes, ella al día siguiente amanece totalmente asesinada en su auto, cerca de su casa. Y lo que me dijeron es que esto lo están relacionando con vampiros, hombres lobo y con fantasmas, con estas historias y leyendas urbanas que precisamente sabíamos que podían ser reales o no, pero principalmente no saben cómo ocurrió el crimen, el delito, el homicidio doloso. Entonces, dime qué explicación podemos encontrarle a esto. Para empezar, aquí hay algo que no me cuadra. ¿Cómo es posible que ella haya andado de restaurante en restaurante y se haya trasladado a su casa y al día siguiente aparezca muerta en su auto, totalmente asesinada? O sea, precisamente a qué se debe esto, o sea, ¿por qué sucedió esto? ¿Y cuál fue el móvil? ¿Quién fue el autor intelectual? ¿Quién fue el autor material? No lo sabemos.
estas personas me van a venir a ver la semana que viene y quiero que tú estés conmigo. ¿Qué día te van a ir a ver? Me van a venir a ver el viernes a las 11 de la mañana. Voy a estar ahí contigo para ver cómo está el caso, porque hay demasiadas cosas que no me cuadran. ¿De acuerdo? Y ya cuando pasaron los días y ya fue el día viernes, resulta que esta persona era uno de los ex amigos del mundo del derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis y el mundo de la historia en general. Hace mucho tiempo que no te veo después de las burlas que tú me hiciste por mis contenidos digitales y demás, pero bueno, eso ya lo olvidamos, ya precisamente ya se acabó. Ahora bien, el caso que me comentaste por teléfono era ese, y aquí está mi socio de Samurai Night Warrior. Coméntanos el caso nuevamente. Como verán, señores, principalmente esta persona que era mi vecina iba de restaurantes lujosos y fiestas, y especialmente iba mucho con sus amigas y amigos al Palacio de Hierro, a Sambors y especialmente a Liverpool, a desayunar, a comer y a cenar. Y principalmente al día siguiente resulta que había tomado su carro y principalmente y de manera inexplicable y sin precedentes, ella aparece muerta, asesinada y posteriormente ensangrentada y con sangre en su auto a una esquina de su casa. Y no sé por qué, pero me está surgiendo una coartada de que esto está relacionado con hombres lobo, fantasmas y vampiros. No sé quién es el autor intelectual, no sé quién perpetró este crimen, este delito, pero tiene que ver con estas historias de leyendas urbanas que se hicieron muy populares entre los siglos XVIII, XIX y XX. Y como sé perfectamente que ustedes son los mejores detectives del mundo, quiero ver qué pueden hacer en este caso. Bueno, principalmente déjenos estudiar el caso y la semana que viene ya nosotros le estaremos diciendo nuestros presupuestos y nuestros honorarios. ¿De acuerdo? Está bien. Pero aquí, amigos míos, resulta que había algo sospechoso. Resulta que el mejor amigo y ex amigo del mundo del derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis y del mundo de la historia universal y de México y otros temas de interés en general se estaba poniendo nervioso. Y a lo que ambos detectives de Samurai Night Warrior y el mundo del derecho y Cicerón y de la historia en general se dieron cuenta. ¿Por qué está temblando? ¿Por qué está nervioso? Es que esto que pasó me dejó totalmente impactado, estoy en shock. Es un delito que principalmente y precisamente un crimen, una gran criminalidad que no tiene ninguna explicación. Entonces necesito a una verdadera agencia que sepa manejar este tipo de casos. Y ustedes son la mejor opción que tengo ahorita. Bueno, déjenos analizar el caso y principalmente ya la semana que viene le damos un presupuesto y le damos el costo de nuestros honorarios. ¿De acuerdo? Sí. Oiga, por cierto, eso que trae ahí, ¿qué es? Eso que traen ahí, ¿qué es? Resulta que antes de haber salido a ver a los clientes, antes de haber estado con los clientes, tanto de Samurai Night Warrior y el mundo del derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis y el mundo de la historia en general y de Samurai Night Warrior habían ido a Sambors a comprar mangas de Record of Ragnarok, de Batman and the Justice League y de Green Blood, y cada uno tenía sus respectivas
copias y ejemplares. Esto principalmente son mangas que principalmente han sido muy famosos. Esto es de Record of Ragnarok, esto es de Batman and the Justice League y de Green Blood. No sé qué sea eso y no me interesa, pero creo que ya ustedes están mayores para eso, ¿no? A lo que el mundo del derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis y el mundo de la historia en general dijo: mire, principalmente respetamos su opinión, pero le diré un pequeño consejo, y es una lección histórica que espero que comprenda perfectamente a la perfección. Así como Arthur Conan Doyle y Sherlock Holmes leyeron varias cosas de 20.000 leguas de viaje submarino y viaje al centro de la Tierra y la vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne, también en esas historias a Arthur Conan Doyle, a Sherlock Holmes y al Dr. Watson también les decían eso que usted mismo nos está diciendo. Y sabe perfectamente cuál era la respuesta de ellos, que la imaginación no tiene límites. Y principalmente esto refleja la realidad que nosotros vivimos actualmente. Por lo que, y perdón por la expresión, pero si usted es tantito pensante e inteligente, sabrá perfectamente que hay miles de personas como nosotros y como usted que les gusta esto. Por lo que le pido que no se meta con mis gustos en general y principalmente con mis pasatiempos. Por supuesto, yo tuve la culpa de decirlo y precisamente de mostrarle esto, pero espero que le haya quedado claro que con esto usted no se debe de meter, porque son historias que principalmente hacen reflexionar a uno como detective y abogados en general y a la agencia a la que estamos representando en este momento, porque reflejan situaciones de la vida en general y de los problemas sociales en general que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, queremos que le haya quedado claro. ¿O usted tiene alguna otra duda en base a esto? No. Una disculpa y no vuelva a suceder. De acuerdo. Entonces señor, de Ninja Warrior Knight of the World and Cosmos, déjenos el asunto en nuestras manos y venga la semana que viene para que ya le digamos nuestra respuesta. Entonces, de Ninja Warrior Knight se retiró, y tanto de Samurai Knight Warrior y el mundo del derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis y el mundo de la historia en general dijeron: esta persona que se atrevió a cuestionar nuestros gustos y nuestros pasatiempos no tiene idea de lo que está hablando, es totalmente un ignorante y principalmente un tonto, y precisamente y principalmente es una persona no pensante que principalmente creía que éramos ignorantes y demás. Y principalmente te lo voy a decir de Samurai Knight Warrior. Principalmente si todos pensáramos como Qui-Gon Jinn y en la filosofía de Star Wars, el mundo sería diferente. Pero bueno, precisamente tenemos a esta gente que lo único que piensa es en su propia ignorancia. Y a lo que de Samurai Knight Warrior dijo: sencillamente no te enojes. Esto principalmente nos hace pensar y reflexionar y nos hace mejores detectives y abogados en general, y a su vez fortalece más a la agencia de detectives privados siglo XXI de Derecho e Historia. Bueno, ahora bien, ¿qué quieres ver? ¿Por qué no vemos Batman Azteca? He oído que esa película animada es excelente y buena. De acuerdo, y se quedaron viendo Batman Azteca por un largo tiempo. Y de repente cada uno se fue para sus casas. Y principalmente a amigos míos, ambos se dijeron: fue un gusto verte y esperamos que
sigamos colaborando en este tipo de casos. Sí, así es. No, no olvides llevarte tus mangas ni demás, ni yo los míos. Oye, he oído de un manga famoso que habla del samurái Musashi Miyamoto, Vagabond, y de una serie de vikingos llamada Vinland Saga. Y a su vez también he oído hablar de un anime famoso también llamado Onyx Equinox. ¿Has oído hablar de ellos? Sí, sí, he oído hablar de ellos. Pero principalmente, ¿qué quieres? ¿Quieres que también los veamos? Pues sí, sería interesante que tú y yo hiciéramos un programa de esto. Bueno, lo hacemos en el programa de la Agencia de Detectives Privados Siglo XXI, del mundo del derecho Cicerón y de la historia en general. ¿Te parece? Ya hay muchos animes. Bueno, entonces también los vemos juntos, ¿de acuerdo? Y se despidieron. Y, y de repente, principalmente, el mundo del derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis y de la historia en general se había acordado y estaba recordando que él tenía 3 perros husky siberianos, uno marrón, uno blanco y uno negro con blanco y café. Y principalmente los llevaba con él para que le ayudaran a sus actividades de detectives. Los llevaba con él en su automóvil Tesla modelo X negro 2025-2027, de 2025 hasta 2027. Oye, de Samurai Night Warrior, te doy un aventón a tu casa. Sí, sí, está bien. Entonces, precisamente, pues, lo dejó en su casa y principalmente él regresó a la suya y principalmente estaba feliz con sus perros, huskies siberianos, y principalmente también estaba diciendo, estos casos sobrenaturales jamás pensé que sucedieran algún día en la realidad. Pero bueno, hay que resolver esto y hay que darle el presupuesto a este ex amigo que tengo y que me traicionó y todo. Y principalmente, pues habrá que ver qué nos depara el destino. Y, y con esta simple lógica y con esto, amigos míos, nos damos cuenta que cualquier caso que nos llegue, principalmente siempre habrá alguien que cuestione nuestros gustos y nuestros pasatiempos, por lo que depende de nosotros no compartir todo lo que nos gusta con personas que no son afines a nuestros gustos ni a nuestros pasatiempos, porque si hay incompatibilidad no es bueno decir nada de esto. Y resulta, amigos míos, que el ex amigo del mundo del derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis y del mundo de la historia en general había fallecido misteriosamente, por lo que llamó a su amigo de Samurai Night Warrior y esa noticia había aparecido en la televisión y en todos los noticieros del país, a lo que le habló a su mejor amigo de Samurai Night Warrior. ¿Ya viste las noticias? Precisamente el cliente que nos vino a ver falleció repentinamente. ¿A qué crees que se deba esto? No lo sé, pero se debe a este caso inexplicable relacionado con hombres lobo, principalmente con vampiros y con fantasmas. Hay que averiguar qué está pasando. De acuerdo. ¿En dónde nos reunimos? En tu oficina. Te veo hoy el sábado. Y principalmente ya cuando se reunieron estuvieron hablando del caso. Hay que solucionar este caso, hay que ir a la Fiscalía de la Ciudad de México, hay que agotar todos los procedimientos de la investigación hasta dar con el verdadero culpable. Y entonces aquí, amigos míos, empieza lo interesante. ¿Quién es el perpetrador de estos delitos, de estos crímenes? ¿Quién está cometiendo esta criminalidad? ¿Quién es el verdadero culpable? ¿Quién es el autor material y el autor intelectual? ¿Y quién es el sujeto activo y quién es el sujeto pasivo de estos crímenes? La respuesta la sabrán próximamente
en las historias y antología de historias de la Agencia de Detectives Privados Siglo XXI de Derecho e Historia, del mundo del derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis, y del mundo de la historia universal y de México y otros temas de interés en general. Y esta historia continuará.